Picato Rodríguez. Antonio Octavio Picato Rodríguez nació en la ciudad de Córdoba, República Argentina, en 1971. Radicó en México de 1976 a 1987, estableciéndose de manera definitiva en este país desde 1994. Inició sus estudios en Derecho en la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina, y obtuvo la licenciatura en Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, con la tesis Ideología y Constitución, una aproximación a la teoría constitucional kelseniana. Actualmente cursa estudios de maestría en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM. El profesor de las asignaturas Introducción al Estudio del Derecho, Teoría del Derecho y Metodología Jurídica en la División de Estudios Profesionales de la misma facultad, ha ejercido además el periodismo y es alumno de la licenciatura en Sociología en el Sistema de Universidad Abierta de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. A mis alumnos de la Facultad de Derecho de la UNAM. Advertencia preliminar. El volumen que el lector tiene en sus manos se apega, en cuanto a sus pretensiones, estrictamente a servir como instrumento para un curso de introducción al derecho. Se trata de una herramienta de apoyo para estudiantes y profesores, que pretende orientar el estudio mediante una exposición de los temas de la disciplina inicial en el análisis de ese fenómeno social tan rico y complejo que es el derecho. En este sentido, de caber un mérito a un libro de esta índole. Ese no será otro que el de servir como orientación para lecturas ulteriores, en donde sea posible profundizar sobre los temas fundamentales de una materia indispensable en la fase inicial de los estudios profesionales del derecho. En razón de tal exigencia, errónea o acertadamente planteada, es que se ha decidido no escatimar en citas y referencias bibliográficas. La poca originalidad que un texto como este pudiera tener, siempre es preferible sacrificarla en beneficio del lector, que hallará compendiado en estas páginas parte del pensamiento jurídico más influyente sobre los temas que aquí se tratan. En definitiva, nos sentiremos más que satisfechos si este libro se convierte en una buena guía para que el lector se acerque a otros libros. Tal vez haya pocas cosas más meritorias en un texto que convertirse en invitación a la lectura de otros libros. La obra de esta prensa está pensada en función de los renovados contenidos de la materia Introducción al Estudio del Derecho, correspondiente al plan de estudios de la licenciatura en Derecho aprobados por el Consejo Técnico de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Este plan comprende una currícula totalmente renovada, que incorpora los más relevantes progresos en la ciencia jurídica de los últimos años. De acuerdo con ello, además de abarcar los contenidos propios de la Introducción al Derecho, en esta obra se ha intentado ofrecer una panorámica de algunos de los nuevos contenidos de ese plan de estudios, con el fin de ofrecer una visión introductoria al derecho tal y como se estudia desde la perspectiva más amplia que puede encontrarse en nuestro país. Es por eso que hemos decidido incluir referencias a nuevas aproximaciones científicas que toman por objeto el estudio del derecho, como el análisis económico del mismo, tan en boga en los ámbitos académicos actuales. También hemos incorporado conceptos básicos sobre los tratados internacionales en el capítulo relativo a las fuentes del derecho, dada la creciente importancia que tienen los instrumentos internacionales como generadores de normas jurídicas. Se ha procurado exponer los conceptos teóricos tomando en cuenta el desarrollo del pensamiento jurídico en las últimas décadas, tratando de ofrecer al menos una visión general y básica de las teorías jurídicas contemporáneas. Por ello, decidimos incluir al final del libro un capítulo dedicado a brindar una visión resumida, pero suficientemente amplia para los propósitos de este volumen, acerca de las teorías de la argumentación jurídica, que suponen un nuevo paradigma en el conocimiento del derecho. En el capítulo concerniente a las relaciones entre Estado y Derecho,
Procuramos asimismo mostrar una visión básica de ciertas doctrinas acerca del Estado, que pueden ser útiles para el alumno que inicia su licenciatura en Derecho con el nuevo plan de estudios que ha colocado la materia de teoría del Estado en el primer semestre, junto con la asignatura objeto de esta obra. Como herramienta de apoyo didáctico, al término de cada capítulo, el lector encontrará un breve cuestionario con el que podrá desarrollar sus propias guías de estudio, acudiendo a la bibliografía general incluida u otras fuentes. Agradecimientos. Para un egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM, no puede existir privilegio más grande que regresar a sus aulas como docente. El privilegio es mayor, aún en este caso, por la oportunidad que representa contribuir a la enseñanza jurídica de nuestra casa con esta obra que, sin mayores pretensiones, se conforma con tener un papel auxiliar en esta tarea. Mi primer agradecimiento es pues para la Facultad de Derecho. El trabajo que culmina con esta edición no podrá considerarse mérito individual del autor de estas líneas, por lo que hago mención aquí de las muchas personas con las que esta obra tiene una deuda de gratitud. A mi familia, por el impulso constante en esta y en todas las actividades en las que, con mayores o menores aciertos, he atinado a aventurarme al doctor Fernando Serrano Migallón, por el apoyo permanente, la confianza y las oportunidades que me ha brindado, uno de cuyos resultados es precisamente esta obra. A los amigos profesores de la Facultad de Derecho que se han compartido episodios de esta travesía: Luis Gustavo Arratibel Salas, Carlos Humberto Reyes Díaz, César Callejas, Hernández Guillermo Estrada Adán, Jaime Hugo Talacón Escobedo, Miguel Ángel Pérez Bautista, Hugo Carlos Carrasco Soul, Ruperto Patiño Manfer, Imer Flores Mendoza, Javier Romo Michaud y tantos otros que con sus comentarios enriquecieron esta obra. A mis amigos y compañeros de generación con quienes compartí la experiencia del aprendizaje y hoy me impulsan en la experiencia docente: Diana Areli Yescas, Tania Romero Miranda, Javier Pacheco Pitaluga y Marco Antonio Martínez Carranza. A mis profesores en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho: Óscar Correas, Arturo Berrumén Campos, Gabino Vázquez Robles y Jaime Cárdenas Gracia, por las múltiples ideas que en sus cátedras he adquirido y que han aportado significativamente a este trabajo. Agradezco también al Centro de Cómputo de la Facultad de Derecho, a su coordinadora María Beltrán González y al licenciado Cristian Aguilar por rescatar este trabajo de la torpeza de su autor, a María Luz Telles Girón por despojarme de cargas que hubieran retrasado aún más la publicación de este libro, al personal de Yure Editores por su paciencia, confianza y cortesía, y por el trato tan especial e inmediatamente dispensado a quien esto escribe. Introducción al estudio del derecho. Diciendo así que el hombre se espía sin cesar en el espejo de la conciencia, acaba por juzgar que sus intentos y realizaciones sobre el mundo nacen del dictado de la conciencia. Alonso Reyes. Capítulo 1. Ubicación del derecho en la sociedad. Introducción. La mayoría de los juristas y pensadores que toman como objeto de sus reflexiones al derecho, incluso cualquier persona no necesariamente familiarizada con los rudimentos de la jurisprudencia, identifican al derecho por el carácter normativo que implica su función reguladora de las relaciones humanas. Esta idea pareciera indicar que antes de las relaciones humanas existe ese algo que puede ser el derecho, la moral o cualquier otro complejo normativo que gobierna tales relaciones. Sin embargo, adoptar una perspectiva diferente nos permite sugerir que el derecho no solo regula relaciones humanas, lo que en buena medida implica crearlas, sino que es o está constituido por relaciones humanas convertidas en expresiones de sentido normativo. A lo largo del presente trabajo, esta idea se irá aclarando al explorar diversos intentos por definir eso que llamamos derecho. Intentos que, conviene advertir, muchas veces resultan infructuosos. Corresponde, sin embargo, tener muy en cuenta que concebir el derecho de esta forma no implica renunciar al carácter normativo que lo distingue. Se trata solo de reformular esta función social de las normas jurídicas tomando en cuenta una base cultural más amplia. Es necesario ubicar al derecho como fenómeno cultural, como aspecto trascendental de la vida y la convivencia humana,
para entender qué clase de mecanismo social es. 1.2. Ser humano. Creemos válido tomar como punto de partida una concepción según la cual el ser humano puede ser caracterizado como un ente que obedece racionalmente a estímulos de las más variadas clases, sin llegar a las conclusiones, a primera vista dramáticas, de utilitarismos como el que plantea la noción del hombre económico del filósofo Jeremy Bentham. Prácticamente la totalidad del comportamiento humano puede ser explicada a partir de los estímulos que lo motivan a la acción o a la inacción. Esta particularidad, que más pareciera al postulado preliminar de un tratado de economía política, constituye una afirmación cuya generalidad la convierte en la premisa inicial que nos aproxima al entendimiento del fenómeno jurídico. En efecto, las normas, en especial las jurídicas, pueden entenderse desde una amplia perspectiva de análisis como un mecanismo de estímulo general orientado a dirigir el comportamiento de los individuos. Conviene, para desarrollar mejor esta idea, explorar, aunque sea solo superficialmente, algunas nociones acerca del hombre que se han dado a lo largo de la historia del pensamiento occidental. Tomaremos como punto de referencia, con la intención de sintetizar, como corresponde a un texto de estudio, la agrupación que hace el filósofo italiano Nicolò Apagano. De las definiciones del hombre, este autor sostiene que las definiciones del hombre pueden agruparse en tres grandes conjuntos: las que parten de la confrontación entre hombre y Dios, teológicas; b. las que expresan una característica o capacidad propia o esencial del hombre, esencialistas; c. las que enfatizan la capacidad de autoproyección del hombre, finalistas. De la anterior clasificación nos centraremos ahora en el segundo conjunto. Con respecto al mismo, Apagano indica: las definiciones que expresan una característica o una capacidad que se considera propia de él son numerosas, y de ellas la primera y la más famosa es aquella según la cual el hombre es un animal racional. Esta definición expresa bien el punto de vista de ilustración griega y el espíritu de la filosofía platónica y aristotélica. Como señala el autor, de las definiciones abarcadas en esta categoría, la más famosa es la que se refiere al ser humano como animal racional, pero también se habla desde Aristóteles del ser humano como sum politikon, animal político, es decir, como un ente a cuya naturaleza o esencia corresponde el instinto de asociación con sus semejantes para la persecución de fines comunes, idea impregnada por un sentido ético y racionalista, casi determinista, de rasgos peligrosamente absolutos. Dentro de este conjunto, consideramos posible ubicar también, ya que resulta de especial interés, la visión del neocantino Ernst Cassirer, misma que Apagano sintetiza en la noción del hombre como animal simbólico. Considerado que las posturas que entiende al hombre como animal racional no han perdido su fuerza, Cassirer asegura: el hombre, como si dijéramos, ha descubierto un nuevo método para adaptarse a su ambiente, entre el sistema receptor y el efector, que se encuentra en todas las especies animales. Hallamos en él como eslabón intermedio algo que podemos señalar como sistema simbólico. Esta nueva adquisición transforma la totalidad de la vida humana, en consecuencia, y con el cual se corrobora de alguna manera la posición que pretendemos defender en este texto. El hombre no solo es un ente racional capaz de comprender el mundo y a los otros hombres, sino de actuar sobre él. Cassirer añade: los grandes pensadores que definieron al hombre como animal racional no eran empiristas, ni trataron nunca de proporcionar una noción empírica de la naturaleza humana. Con esta definición expresaban, más bien, un imperativo ético fundamental. La razón es un término verdaderamente inadecuado para abarcar las formas de la vida cultural humana en toda su riqueza y diversidad, pero todas estas formas son formas simbólicas. Por lo tanto, en lugar de definir al hombre como un animal racional, lo definiremos como un animal simbólico. Ahora bien, ¿por qué resulta importante tener en consideración este factor simbólico como complemento del factor racional de la naturaleza humana? Como veremos más adelante, el elemento simbólico juega un papel determinante para la función social que, como producto cultural,
cumple el derecho, más aún si entendemos el derecho como un mecanismo de coordinación de la acción social, lo que implica a su consideración como una forma específica del lenguaje, que es una de las formas culturales por excelencia. En este contexto adquieren sentido pleno las palabras del jurista Luis Rescances Siches, que nos refiere a la presencia en el mundo de los objetos culturales con sus sustratos reales, corpóreos o psíquicos. Lo fundamental de estos objetos culturales es su sentido, su significado específico, su intencionalidad o propósito. Ellos son, según este autor, vida humana objetivada, y, en tanto que revividos o repensados, constituyen vida humana revivida o reactualizada. De esta manera, el derecho, en tanto que normas preconstituidas, por ejemplo, leyes, reglamentos, contratos, sentencias judiciales, etc., se localiza en el universo dentro de la región de las objetivaciones de la vida humana, o reino de la cultura, pero, en tanto que las normas jurídicas son cumplidas o en tanto que son individualizadas por los funcionarios judiciales y los administrativos, el derecho se presenta como un vivir de nuevo, como un revivir, como un reactualizar estas normas en nuevas conductas reales, conductas que muchas veces van aportando novedades, modificaciones, supresiones, incrementos, correcciones, etc. Las normas y dentro de ellas las jurídicas, ocupando un lugar destacado, son en gran medida un símbolo o signo cultural que dirige la acción humana en un determinado sentido, funcionando mediante estímulos o incentivos para la conducta. El derecho se manifiesta, y esto en buena medida permite su funcionamiento en la sociedad, como un uso específico del lenguaje. El mismo lenguaje que, en términos nietzscheano-bayengerianos, podríamos entender como ese gran tratado de paz que celebran los hombres al ponerse de acuerdo en los nombres y las palabras con las que harán posible los procesos de comunicación. El derecho es en cierta forma una manera de comunicarse entre los hombres. Es la comunicación mediante la cual se transmiten los imperativos que harán posible la convivencia social ordenada. Imperativos que, en consecuencia, son creadores de un orden social determinado. Según Hans Kelsen, todo orden o sistema social implica una regulación u ordenación de la conducta del hombre en relación mediata o inmediata con otros hombres. Así pues, el derecho es un discurso, un lenguaje específico, concepción que retomaremos hacia el final del presente capítulo y que reiteramos a lo largo de esta obra.